Me han pedido platicar acerca del contexto nacional, de lo que fue este acontecimiento tan importante que fue precisamente la Guerra Cristera. Y pues hay algunos puntos que comentar, que son el tema de los antecedentes que tiene este acontecimiento tan importante, que ya se han repetido en el evento el día de hoy, pero sí vale la pena comentar acerca de varios de estos aspectos que se van mencionando. Yo creo que uno de los puntos más importantes es recordar cómo se crea nuestra nación, es decir, cómo nuestra nación va teniendo un efecto importante. A ver, déjenme si ya se mueve aquí no sé si ya esté conectado para el USB que les mandé. Ahí está. Bueno, ¿qué acontecimiento es? El acontecimiento guadalupano. Cuando se da la presencia en nuestra tierra de la Virgen de Guadalupe, ahí se forma nuestra nación. Yo creo que ese es un punto importante que tenemos que anotar en nuestra historia nacional y tomarla en cuenta como un elemento fundamental, el acontecimiento guadalupano. ¿Por qué? Porque surge el mestizaje, surge esa combinación entre la herencia española, la herencia prehispánica, y nace una nación. Y en esta misma parte, entender también pues el papel que va a jugar la Iglesia durante la Nueva España. Es un papel fundamental porque la Nueva España va a tomar la Iglesia en algunos momentos un papel importante en la ejecución del poder. Durante el tiempo de la Nueva España tuvimos 11 virreyes de los 63 que fueron obispos o arzobispos. Esto para entender el papel que tenía precisamente la Iglesia en la toma de decisiones. 7 arzobispos de México fueron virreyes, 2 fueron obispos de Puebla de Los Ángeles, hubo un obispo de Yucatán y un obispo de Morelia que fueron virreyes, es decir, fueron los representantes del rey de España en México, en ese momento Nueva España. E incluso hay que decir que a pesar en su momento de la llegada de los Borbón al poder en España, que hay que recordar que la familia Borbón, ya con una inspiración poco inspirado en el cristianismo, empezamos a ver la influencia ya de pues la masonería, por ejemplo, empezamos a ver otro tipo de influencias, empieza a disminuir el papel en la toma de decisiones de la Iglesia en México. Pero aún así, pues recordemos que a diferencia de otros lugares donde quienes inician el proceso de independencia van a ser sacerdotes, el caso de Hidalgo, el caso de Morelos, el caso de Matamoros, fueron más de 50 sacerdotes los que participaron en el proceso de independencia en México, para que nos demos una idea de ese papel propio de la Iglesia. Y en ese antecedente importante, recordar que cuando el libertador de la independencia, el que consume la independencia, el que debemos de considerar el padre de la patria, Agustín Iturbide, precisamente es ungido emperador en la Catedral Metropolitana y se crea la Orden de Guadalupe a todos aquellos insurgentes y realistas que participaron. Es decir, no solamente eso, sino que incluso al crearse la primera Constitución, ya en el momento en el que es expulsado Agustín Iturbide, se considera a la religión católica como la religión única. Pero vamos a ver cómo precisamente la presencia de la masonería va a ir tomando cada vez una búsqueda del poder político. Y en el siglo XIX vamos a ver el primer gran ataque con las primeras leyes de reforma hechas por Valentín Gómez Farías. Leyes que tienen como columna vertebral quitarle la esencia cultural y de educación que tenía la Iglesia en ese momento. Las leyes de Valentín Gómez Farías
cierran la Universidad Pontificia en ese momento, expropian las primeras propiedades para la iglesia y expulsan también a sacerdotes extranjeros con el argumento de que no estaban considerados como parte de la esencia en ese momento de la nación. Y vamos a ver otro gran acontecimiento que se da, que es precisamente las leyes de reforma, de las cuales también ya se ha comentado brevemente, la presencia precisamente de Juárez. Recordar que son 7 leyes generales. ¿Y qué es lo que buscan las leyes de reforma en sus distintos momentos? Acabar con el poder que tenía la Iglesia en muchas cosas. Entre otras, la Iglesia era la única institución que se dedicaba a la asistencia social. El Estado no tenía como prioridad la atención, por ejemplo, a los huérfanos, a los ancianos, ni a ningún otro grupo vulnerable en ese momento. Y no solamente eso, sino también recordar que la Iglesia cumplía con un papel de ser el registro civil prácticamente, lo que hoy es el registro civil. Ellos eran los que registraban nacimientos, defunciones y demás. Y dentro de estas 7 leyes, sin duda hay 2 leyes que son muy fuertes y que van a tener consecuencias importantes. La primera, la desamortización de los bienes eclesiásticos y usos comunales. Es decir, todas aquellas propiedades que pertenecían a la Iglesia o que pertenecían, por ejemplo, a comunidades indígenas, se las queda el Estado mexicano. Consecuencia de ese proceso es lo que vamos a ver años después en el Porfiriato, que es el latifundio, la creación del latifundio, porque efectivamente la Iglesia tenía una gran cantidad de extensiones de tierra, pero muchas de estas las daba a trabajar a familias y lo que les pedía de colaboración era una pequeña cantidad. El Estado aprovecha esta situación, la Iglesia anuncia quien compre las tierras del Estado, que antes eran de la Iglesia, quedará excomulgado. Y obviamente los principales personajes de la Reforma pues deciden quedarse con las propiedades que van a ser mucho más grandes porque van a ir comprando esas propiedades y es como van a ser, como ya dije, el latifundio. Es una de las consecuencias. La otra consecuencia fuerte es todo el tipo de separación de bienes de la propia Iglesia y de su papel jurídico en la vida nacional. Esa podríamos decir que es en realidad el movimiento que se origina después de la Guerra de Reforma, la Guerra de los 3 años, la que se vive entre 1867 y 1870 como la primera guerra cristera. Esa va a ser la primera guerra cristera, porque va a haber levantamientos armados a favor de la fe por el tema de haberle quitado los bienes a la propia Iglesia. E incluso, otro importante, el que la Iglesia deje de participar en la parte política. Y precisamente con las leyes de reforma y la consecuencia de lo mismo, vamos a ver pues el periodo del Porfiriato. Y el periodo del Porfiriato, que es un periodo largo, tiene una característica con la Iglesia, especialmente en la recta final del Porfiriato, que es una tolerancia entre el Estado y la Iglesia. Aquí va a jugar un papel importante el arzobispo de Oaxaca, don Eulegio Willow, amigo personal de Porfirio Díaz. E incluso hoy en día, gracias a los archivos que ya se tienen acceso del propio arzobispado de Antequera, Oaxaca, se sabe que hubo negociaciones para restablecer la relación Iglesia-Estado en la recta final del Porfiriato. Incluso hay que decir que en México, los obispos mexicanos empiezan a promover, por un lado, la creación a finales del siglo XIX, junto con otros obispos, de la primera conferencia del episcopado latinoamericano. Y el gobierno mexicano está dispuesto incluso a esa renegociación con la Iglesia, porque hay una conciencia por parte de Porfirio Díaz en ese sentido, de que la Iglesia servía más de un aliado que de un enemigo. Por otro lado, en este periodo conocido dentro de la propia Iglesia como la paz porfiriana,
este ambiente eclesiástico empieza a tomar un nuevo impulso a partir de la primera encíclica social del Papa León XIII, la Rerum Novarum. A partir de que aparece en 1891 la encíclica Rerum Novarum, hay un cambio fundamental en la visión del laicado mexicano. Y también hay que decirlo por parte de una parte importante del presbiterio en México, que empieza a hacer esto que se va a conocer como el catolicismo social. Es decir, hacer acciones que van más allá de las cuatro paredes del templo. Entre otras cosas, surge, por ejemplo, y aquí en Zamora fue una de las primeras reuniones, estos eventos que se les llamó las dietas. Estas reuniones en las que se reunían católicos de todo el país para ir forjando la Rerum Novarum y buscar restablecer el reinado social en la tierra, porque era el llamado que hacía en ese momento el Papa. Y hay algo que a veces no se profundiza mucho en esta parte, pero vamos a ver el surgimiento de grupos campesinos de corte guadalupano, sindicatos católicos. Vamos a encontrar la creación de grupos y movimientos que van más allá de la tradicional pastoral. Incluso algunos de ellos se van a aventurar a crear el Partido Católico Nacional. Pero lo que estamos viendo es actividad del católico que sale a las calles. Y más porque a consecuencia de las leyes de reforma no había ya por parte de la Iglesia tanta actividad social por el castigo que había recibido por haber participado en esta guerra de reforma. En este nacimiento de esta actividad coincide con el inicio de la Revolución Mexicana. Y hay que decir que en este inicio de la Revolución Mexicana el papel de la Iglesia va a ser de ser neutral en un principio. No va a tomar una postura en contra de Francisco I. Madero, no va a tomar una postura a favor de Porfirio Díaz, simple y sencillamente va a mantener un papel neutral. Pero sí hay que decir que, por ejemplo, el Partido Católico Nacional participa en las elecciones de 1911, postulando a Madero y como candidato a la vicepresidencia a Francisco León de la Barra, que fue el presidente interino cuando Porfirio Díaz deja el poder. Pero vamos a encontrar también que a veces hay situaciones en las que hoy en día es muy común decir la narrativa es la que pesa. Cuando Victoriano Huerta toma el poder en este proceso de la decena trágica contra Francisco I. Madero, algunos miembros del Partido Católico Nacional se suman al gobierno de Victoriano Huerta. Por ejemplo, se les dio la oficina de correos y aceptaron algunos otros cargos públicos. Y esto va a provocar que mediáticamente siempre se ha querido ligar en la historiografía oficial que la Iglesia apoyó a Victoriano Huerta. Y eso fue la sentencia de muerte, tanto para el Partido Católico como para cualquier otro movimiento de inspiración católica en la parte política. Hay que también mencionar que, salvo Emiliano Zapata, que utilizaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, el resto de los personajes de la revolución eran totalmente anticlericales. Incluso en los asaltos que empezaron a hacer, en la toma de posiciones que empezaron a hacer en muchos de los templos del país, los utilizaban para guardar caballos o incluso para convertirlos en algún refugio para ellos, e incluso hasta para hacer herejías dentro del propio templo. ¿Qué grupo fue el que encabezó más estas dinámicas? Precisamente el Grupo Sonora. El Grupo Sonora, que tiene una característica especial. El Grupo Sonora, este grupo comandado por Álvaro Obregón, por Plutarco Elías Calles, por Adolfo de la Huerta, por Benjamín Gil, por el general Matoreina, los cuales tienen como una característica que un estado como Sonora, alejado del centro del país, la formación religiosa sí se vio afectada a partir de las leyes de reforma.
Entonces podríamos decir que parte de esta ausencia de la fe en esos lugares provocó que este grupo fuera totalmente anticlerical. Y bueno, hay que decir que también este proceso de revolución llega al poder precisamente el grupo carrancista, con Carranza al poder, aliado al grupo Sonora. Y es cuando surge lo que todos conocemos, que será la Constitución de 1917. Una Constitución la cual conocemos, pues tiene una dedicatoria de un ataque directo contra la Iglesia. Y este ataque directo contra la Iglesia la vemos principalmente en el artículo 130 de la Constitución, donde oficialmente se habla de una separación ya proveniente de la Constitución de 1857 sobre el papel de la Iglesia y el Estado. Pero hay que tomar en cuenta que dentro de la conformación del constituyente existieron dos grandes grupos. El grupo jacobino, que era el grupo radical, que incluso modificó la propuesta enviada por Venustiano Carranza, una propuesta totalmente radical. Incluso si uno lee el diario de debates de la Constitución del 17, uno encuentra cosas que realmente son atroces sobre lo que se dice de la Iglesia. El bando moderado trata de neutralizar, pero no puede con la fuerza de personajes como por ejemplo Francisco J. Mujica, que hace rato se mencionó, que fue una de las cabezas más importantes de los jacobinos, o Heriberto Jara, que ahí está en la fotografía de la presentación. Y también hay que decirlo, hace poco que se cumplieron los 100 años de la Constitución, se hizo un billete conmemorativo. Si ustedes ponen atención, en ese billete aparece el presidente del Congreso, que al mismo tiempo en ese momento era el presidente de la logia masónica del Valle de México, Luis Manuel González Rojas, que está en la fotografía del billete de 100 conmemorativo. Y con muchísima claridad se hace una dedicatoria en el artículo 3 sobre el tema educativo, en el artículo 24 sobre la libertad de culto, el artículo 27 sobre la propiedad privada, el artículo 123 sobre el tema del trabajo y el 130. Vale la pena mencionar que en el artículo 123 constitucional participan algunos legisladores del ala moderada, especialmente el diputado Natividad Macías, quien va a ser el que va a donar el terreno donde se construyó el Cristo Rey del Cubilete en Silao, Guanajuato. Y él va a redactar parte del artículo 123 tomando en cuenta, la renovaron, en cuestiones como la creación de sindicatos, el horario de trabajadores, ciertas condiciones laborales. Es decir, hay una inspiración cristiana en la Constitución del 17, sí, aunque predomina obviamente esta de tipo jacobino. Pero son elementos importantes a considerar porque a partir de la Constitución del 17, Carranza empieza a hablar de que uno de los culpables de que México haya entrado a la revolución es la Iglesia Católica. Y empiezan a denominarse al católico como fanático. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque vamos a ver que la argumentación, la narrativa que se va a dar años después al respecto, va a ir por esa vía. Cuando llega Álvaro Obregón al poder en 1920, inicia un proceso para tratar de levantar al país. Y cuando trata de levantar el país, empiezan a hacer acciones dedicadas para levantar el campo y la industria. Pero cuando van al campo, se encuentran con que hay movimientos campesinos católicos que se oponen a parte de la propuesta gubernamental. Cuando van a la parte industrial, encuentran a sindicatos católicos en activo. Se sabe que llegó a haber más de 900,000 sindicalizados católicos en activo funcionando en 1920. Es decir, la presencia del catolicismo social estaba ahí impregnado. Y también se hizo las misiones educativas, cuyo papel lo va a hacer José Vasconcelos, que va a crear la Secretaría de Educación Pública. En el esfuerzo de Obregón, él encuentra
que la Iglesia ha avanzado en la parte social y política. Y empieza entonces una presión para ir parando a la Iglesia en cierto sentido. Y uno de ellos va a ser también que en algunos círculos educativos y académicos, algunos círculos intelectuales, predomina el pensamiento católico, que estuvo encerrado durante el Porfiriato, pero que fue desarrollándose. Incluso recordemos a poetas como Ramón López Velarde, que se meten precisamente desde el campo de la poesía a tratar de mostrar la fe católica. Y bueno, la preocupación es la religiosidad popular. Obregón deja con mucha claridad que la religiosidad popular le puede provocar el fracaso a la Revolución Mexicana. Y por otro lado, hay que decir que dentro de la Iglesia se empezaron a gestionar en ese momento movimientos, no solamente movimientos piadosos que ya existían, sino empiezan a surgir más movimientos de acción, desde la Acción Católica, la ACJM, los Caballeros de Colón empiezan a tomar una labor de asistencia social mucho más fuerte, se crea también la Unión Nacional de Padres de Familia en el 17, empiezan a darse muchas cosas, y también empiezan a surgir grupos católicos clandestinos, que lo que están buscando es eliminar la Constitución del 17. Ahí vamos a ver principalmente a dos grupos secretos que van a tener un papel predominante. Por un lado, la U, cuyo inspirador fue Luis María Martínez, que después fue, muchos años después, arzobispo de México, fundaba la U precisamente un poco antes de la Constitución del 17, y en donde va a tener entre sus lugares de operación el estado de Michoacán. Hoy en día se sabe cada vez más cosas de la U, precisamente por los archivos históricos. ¿Quiénes promueven estos grupos secretos de acción? La Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús va a tener un papel importantísimo, va a ser un promotor de que se hagan acciones estratégicas, y empiezan a motivar a distintas figuras a empezar a participar en el campo político. Por eso van a aparecer figuras como René Capistán o Miguel Vizcarra, porque va a haber el tema de hay que meterse a participar, empieza a haber ya un tema de conciencia. Hay otros grupos también secretos. De la U surge después la Base, de la Base van a ser años después el sinarquismo, va a surgir el grupo de la Legión, que también va a ser otro grupo que va a promover después, va a ser fundamental para el sinarquismo, e incluso mucho antes de la existencia del partido nazi, en México existió un grupo secreto llamado la Suástica, que promovía también un combate legislativo. Ante esta parte de la Constitución y de estos grupos, vale la pena hablar de quién va a ser, digamos, el personaje señalado de ser, y es el que va a ser el responsable en gran parte de la Guerra Cristera. Estudiando la biografía de Plutarco Elías Calles, entendiendo quién fue este personaje, por qué Plutarco Elías Calles no va a tener un tiento para iniciar este conflicto religioso. Bueno, Calles es un personaje nacido el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora. Y desde el origen de su historia, es una historia que se ve que guarda un resentimiento en general hacia el México de la época. Su padre natural, Plutarco Elías Lucero, un abogado de grandes recursos en esa zona del país, en Guaymas, pues se junta con María de Jesús Campuzano, una mujer de condiciones más humildes, y nunca lo reconoce como su hijo. Su madre, de Plutarco Elías Calles, muere cuando él tiene 4 años, y entonces es adoptado por su tía materna, María Josefa Campuzano, y por su esposo, Juan Bautista Calles. Es decir, el apellido Calles es en realidad el de su padre adoptivo. El Elías es el apellido de su padre, al que hasta los 20 años va a conocer y
va a tomar su apellido Elías. Uno de los motivos por los cuales el padre de Plutarco Elías Calles lo abandona es su alcoholismo. Por eso, cuando Calles es presidente, hace ley seca en México. Había un trauma. Y otra cosa que también va a promover Calles, que ya estaba plasmada en la Constitución del 17, en el Código Civil, va a ser el divorcio. Digo, eran experiencias que él vivió en lo particular. Por cierto, los abuelos paternos, la familia Elías, era una familia de origen judía sefardí que viene precisamente a ubicarse en esta zona del país. Y hay que decir que lo primero que hace Calles es ser maestro rural, porque su padre adoptivo fue maestro rural y llegó a ser inspector, incluso inspector en educación, y después vamos a ver dentro de la propia biografía de Plutarco Elías Calles cómo empieza a tratar de involucrarse en el tema empresarial, en el tema de los negocios, en el tema agrícola, en todos fracasa. Y entonces decide él incorporarse a la lucha de la Revolución Mexicana, se pone a las órdenes del gobernador maderista, el gobernador Maytorena, el cual pues ve en Calles una actitud, es un hombre reservado, es un hombre incluso a veces parecía un poco pues poco hábil en muchos sentidos en ese momento, y se incorpora al proceso de la revolución cuando se da el golpe de estado de Victoriano Huerta. Incluso el propio Calles va a crear un documento que se llama el Manifiesto de Nacosari, en el cual respalda a Venustiano Carranza en la lucha. Y después vamos a ver que del propio Calles va a organizar un grupo armado que va a apoyar a otro sonorense que es Álvaro Obregón. Cosa interesante, Calles solamente va a ganar una batalla armada, pero era tan incondicional a Álvaro Obregón que por eso Álvaro Obregón le daba juego político. Incluso va a aparecer otro personaje importante ahí, que es Adolfo de la Huerta, conocido como Fito, que también es del Grupo Sonora, que es el que va a promover también a Plutarco Elías Calles. Para 1915, cosa interesante, pues Plutarco Elías Calles traiciona al gobernador Maytorena, hace un ataque armado en Naco, Sonora, y logra que lo conviertan en gobernador de Sonora. Es la primera traición de Calles, traicionando a Maytorena, que lo había nombrado comisario de Agua Prieta, es un estilo de sheriff en esta zona fronteriza del país. Y después vamos a ver cómo como gobernador empieza a plantear Calles ya un programa de gobierno en donde él apuesta por cambiar la mentalidad del viejo régimen. Su argumento es: hay que acabar con la magia del pasado. Así lo dice. Digo, hoy en día lo traducimos así. Hay que acabar con los que gobernaban y hay que apostar por la modernidad. Y esa modernidad la Iglesia la impide. Y entonces involucra a la Iglesia como el culpable, el villano de la novela, el villano para poder provocar las cosas. Como gobernador se empieza a obsesionar por crear instituciones, que eso era algo que él necesitaba demostrar en ese momento. Y entonces crea, por ejemplo, escuelas, escuelas donde hubiera más de 500 habitantes, se empiezan a crear escuelas, se crea la normal para maestros de Sonora, se crean bibliotecas, se crea el primer banco agrícola oficial del estado de Sonora, se busca someter a la iglesia local. Empiezan las primeras expulsiones, por ejemplo, del papel educativo. Se cierran los primeros colegios católicos en Sonora. Para 1919, Calles renuncia a la gobernatura de Sonora, se incorpora al gabinete de Venustiano Carranza como secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Y en ese cargo, su discurso beligerante es contra el sector empresarial. Empieza a atacar también
con la creación de sindicatos con visión socialista. Y empieza a hacer una estrategia para acabar con los sindicatos católicos. No solamente eso, sino que después se une al Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta es el plan para desterrar del poder a Venustiano Carranza. Recordemos que en la Revolución es constante la traición, y siempre vamos a ver cómo entre ellos mismos hacen alianzas y luego se van matando. Muere Venustiano Carranza, asesinado en el 20, y nombran a Plutarco Elías Calles. Adolfo de la Huerta sube al poder como presidente interino, el famoso Fito, y lo nombra en ese momento secretario de Guerra y Marina. Viene el proceso electoral del 20, en el que gana Álvaro Obregón la presidencia de la República, y, por cierto, los católicos que ya no tenían partido católico porque la Constitución les prohibía, ayudan a formar el Partido Republicano Nacionalista, que va a lanzar a la presidencia a Alfredo Robles Domínguez, el cual va a perder obviamente ante el poder que tenía el propio Álvaro Obregón. Y bueno, al llegar Obregón al poder, hay que decir que Calles es nombrado secretario de Gobernación. Y aquí hay un tema interesante, por eso a veces hay que situar estos momentos históricos, porque Calles se convirtió en el ejecutor de las acciones de Obregón. Y eran personajes con temperamentos muy distintos. Obregón era dicharachero, era un hombre con muy buena memoria, a veces disperso, pragmático, un personaje que le gustaba la fiesta, que le gustaba el cotorreo, por llamarlo así. Mientras que Calles era totalmente lo contrario. Un hombre muy opaco, cero carismático, desconfiado todo el tiempo, eso sí, también muy calculador, un operador político nato. Y esta combinación es una combinación que va a aprovechar este periodo de la historia con estos dos personajes. El 1 de septiembre del 23, Calles renuncia porque es nombrado la corcholata oficial de Álvaro Obregón, literal, así como lo estoy diciendo. Y entonces esto provoca el enojo de su antiguo amigo Adolfo de la Huerta, que se sentía él el escogido para la presidencia. Adolfo de la Huerta inicia una rebelión, la rebelión de la Huertista, con la mitad del ejército de su lado, pero se termina imponiendo el propio general Obregón, y el general Calles tumban a Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta es desterrado y termina trabajando en Hollywood, porque él era maestro de ópera y se dedica a dar clases de ópera. El famoso Fito, junto con su esposa, frustrado, vivirá en el exilio este personaje, que por cierto fue maestro de muchos cantantes de ópera en esa época en el mundo. Interesante ahí. Y bueno, pues también decir que en campaña Calles va a incorporar este mensaje de los obreros y los campesinos unidos podemos ser lo mejor, e incluso empieza a ser cuestionado. Los mismos obregonistas le dicen a Calles: oye, te estás pegando mucho al socialismo, te estás pegando mucho a un pensamiento que no estamos tan de acuerdo. Y en una entrevista que le hacen a Calles, Calles se pone a favor de la Revolución Rusa. Calles se pone a favor de expropiar todas las propiedades. E incluso vamos a ver después cómo el propio Calles, dentro de su discurso en la campaña del 24 a la presidencia, un 14 de marzo, va a hablar, va a decir en su programa de gobierno, va a expresar lo siguiente, dice: yo soy enemigo de la casta sacerdotal que ve en su posición un privilegio y no una misión evangélica. Ese va a ser el propio Calles anunciando lo que va a hacer. Y, por cierto, Calles va a ser el primer político mexicano que va a incorporar a la tercera clase, a la clase media. Y entonces Calles empieza a diseñar en su discurso que es necesario apapachar y darle poder a la clase media.
Les digo, a veces se repiten ciclos en los tiempos actuales. Los católicos, nuevamente con el Partido Nacional Republicano, apoyan ahora al general Ángel Flores, el cual pierde la elección, y el 1 de diciembre del 24 toma posesión como presidente de México Plutarco Elías Calles. Y bueno, es cuando comienza este proceso de la Guerra Cristera, que podríamos dedicarle horas. Díganme el tiempo, yo me pierdo, yo me sigo platicando, así que díganme cuánto tiempo me queda, si no voy a perder ahí. Pero miren, hay que tomar en cuenta algunos acontecimientos importantes. Calles le pide a Morones, el dirigente de la CROM, que ayude a un sacerdote, el sacerdote José Joaquín Pérez y Búdar, el famoso patriarca Pérez, a crear la Iglesia Católica Mexicana, a intentar hacer un cisma, una iglesia sin depender de Roma. Y entonces toman el Templo de la Soledad en el centro histórico de la Ciudad de México, con el apoyo de miembros de la CROM, que asaltan el lugar. Este papel de la Iglesia Católica Mexicana no va a tener éxito, va a haber algunos levantamientos en algunos lugares, pero no va a tener impacto porque pues, no fue tomado con seriedad. E incluso el propio Plutarco Elías Calles en su correspondencia muestra un enojo porque no pudieron crear un cisma en la iglesia, y va a tomar el Templo de la Soledad y lo va a convertir en biblioteca, de que se va a enojar de esa estrategia. Por otro lado, en varios estados se va a empezar a vivir una obsesión contra los católicos, como fue el caso de Tabasco, que hace rato se mencionó, de Tomás Garrido Canaval, el cual va el 8 de noviembre del 25 a crear una ley que obliga a los sacerdotes que quieran practicar su ministerio a que tienen que casarse. Algo que no sabemos es imposible. Es decir, esto para que no pudieran ejercer el sacerdocio. O vemos el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, otra ley local, el 8 de septiembre del 25, donde se determina expulsar a los sacerdotes extranjeros. Y bueno, a todo esto hay que decir que una de las gotas que va a derramar el vaso, es cuando misteriosamente el periódico El Universal publica el 27 de enero del 26 una entrevista que se le hace al arzobispo de México, José María del Río, en donde hace una crítica a la Constitución del 17 y que él había dicho que no debería de ponerse en práctica la Constitución del 17. Y esto genera una ofensa pública al propio gobierno, y va a ser una excusa para que precisamente Plutarco Elías Calles anuncie la reglamentación del artículo 130 de la Constitución, que conocemos como la Ley de Culto Público, que se va a promulgar para finales de ese mes de julio de 1926, la famosa Ley Calles. Aquí vale la pena comentar, está publicado, son 2 tomos, la correspondencia personal de Plutarco Elías Calles, todas las cartas de Calles. Calles tiene una obsesión por escribir hasta cuando iba al baño, y de veras hay cartas de aquí de él, telegramas muy simples. Pero uno de los documentos más interesantes es precisamente cuando en el mes de agosto del 26 hay un intento muy fuerte por parte de la jerarquía en ese momento, de quienes encabezaban el episcopado mexicano, de tener un encuentro con el presidente Calles. Y vamos a encontrar cómo en ese momento el presidente y el secretario del episcopado mexicano, el presidente era el obispo de Tabasco, don Pascual Díaz y Flores, y Monseñor Leopoldo Ruiz, obispo de Michoacán, piden precisamente un encuentro, una conversación con Calles. Utilizan a Eduardo Mestre. Eduardo Mestre era el presidente de la Junta de Asistencia Pública, que va a ser uno de los intermediarios para las negociaciones para la paz del conflicto cristero desde el 26.
Y bueno, después de esta carta del 30 de julio, cuando ya ha empezado el cierre del culto público de los templos, se va a dar la reunión hasta el 21 de agosto del 26. El gobierno mexicano hizo una transcripción de lo que dijo tanto el presidente Calles como lo que van a decir los obispos. Es una conversación larga e interesante en la que vamos a ver cómo el presidente Calles les dice que el poder público está para frenar las pasiones de la Iglesia Católica, donde les dice que está buscando al obispo de Guadalajara, a Monseñor Orozco y Jiménez, para fusilarlo, donde les dice que él está cumpliendo la ley. Y vamos a ver cómo los obispos tratan de una forma muy educada, primero reconociéndole su autoridad como la cabeza del Estado mexicano, pero al mismo tiempo le hacen hincapié en que se están viviendo injusticias. Leeré uno de los fragmentos al respecto. Dice Plutarco Elías Calles: y dígalo claramente, ya nosotros sabemos que uno de estos sacerdotes está en Morelia y otro en Guadalajara, haciendo referencia al obispo Orozco Jiménez y a un sacerdote de Morelia que habían promovido el cierre de los templos. Y dice: y si llegan a caer en poder de las fuerzas federales, les repito que serán fusilados, advirtiéndole que de la misma forma se va a proceder contra todos los demás. Ya no castigaremos a las masas ignorantes, sino a sus instigadores. Y por otro lado le contesta el obispo de Tabasco, dice: pero usted debe de comprender que si hubo excitación de nuestra parte, también la hubo del otro lado. Y le contesta el presidente Calles: la excitación de una y de la otra parte el gobierno la va a refrenar, puesto que tiene la obligación de obrar con toda la majestad de la ley. Y así durante toda la conversión vamos a ver cómo vamos a ver esta lucha, ese sentido de enfrentamiento con las respuestas de Calles y también la posición que va a tener la Iglesia en ese momento, en el que Calles les dice: yo estoy tranquilo, ahora que se cierran los templos, cada semana se va a perder el 2% de los católicos en el país. Esa es la idea que tenía Calles. Y decía: los culpables del fanatismo es la Iglesia. Si tenemos los templos cerrados, entonces va a disminuir de forma importante el número de católicos mexicanos. Y bueno, sigue un poco los obispos insistiendo en que haya una paz. Él les dice que él no puede hacer nada y les dice: la única fórmula es ir por el camino del poder legislativo. Y ellos le insisten: bueno, hemos intentado ir por el poder legislativo, pero no nos escuchan, no nos dejan. Usted puede ayudarnos a tener una conversación, un diálogo con el legislativo. Y él insiste que él no tiene nada que ver con el legislativo, que el legislativo hace su papel. E insiste mucho en el tema de la ley. Es por eso que una de las acciones que va a hacer la Liga Nacional de la Defensa Religiosa va a ser precisamente hacer una iniciativa de ley en la que va a promover que se elimine precisamente estos artículos que están afectando. Una ley, una iniciativa de ley que no fue ni siquiera escuchada por los legisladores. Es decir, hay que entender un poco esa parte también. Y algo también contundente de Calles en esta entrevista: les dice: la Constitución no reconoce personalidad alguna a la Iglesia. Yo los estoy recibiendo porque soy buena persona. Y así podríamos irnos con una serie de cosas al respecto. Le piden que se suspenda la ley, que se ponga una pausa, que se discuta abiertamente. Y dice: yo no puedo suspender la ley. Y después le dicen: ¿cómo vamos a recurrir a estos medios si no contamos para ello con recursos? Porque le insisten los obispos en esa reunión: la Iglesia no tiene dinero, en la revolución fue asaltada. Y le insiste: no tenemos diputados ni en las cámaras federales ni en las locales, todas están controladas por un mismo criterio. Y dice Calles: no es culpa mía. Y dice: no lo culpamos a usted, Dios nos libre,
dice el presidente, no me explico cómo en número de más de 200 diputados no puedan encontrar a alguno que se haga cargo de este asunto. Y a mí me deja una reflexión importante. ¿Cómo el católico está ausente de la participación pública y de la participación política? Si en ese momento la mayoría de los habitantes del país eran católicos, ¿por qué no había legisladores católicos? Y bueno, continuemos rápidamente con este proceso, hablando un poco de la jerarquía. Hay que entender una cosa de la jerarquía en ese momento. Como siempre ha existido, había varias visiones dentro del episcopado mexicano. No era un pensamiento único. Por un lado, vamos a encontrar que el Papa Pío XI va a dedicarle incluso 2 documentos papales a México, en el que va a hablar de que se habla de una injusticia. E incluso en la primera visita que va a hacer el arzobispo de Durango, va a tener un encuentro con el Papa, y el Papa le dice que deben de resistir los propios católicos y los obispos a las acciones del gobierno, a que den ejemplo. Eso es lo primero que dice Pío XI en el 26. Y hace rato se hablaba de algunos de los obispos. Hay el primer obispo que va a hacer una referencia a defender la fe con la sangre, va a ser Monseñor Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacámbaro. Él, en el 25, antes de incluso de que empiece la guerra cristera, él va a hacer un llamado a derramar la sangre, porque él prevé la cerrazón de la iglesia. Y entonces empieza a argumentarse el tema de la guerra justa. Y vamos a encontrar, por otro lado, a Monseñor Orozco y Jiménez, conocido por muchos, y va a haber también a Monseñor José María del Río, arzobispo de México, que van a estar de este lado de los que están en contra de la ley Calles, que lo van a manifestar. No van a pronunciarse a favor de la guerra armada de forma directa, pero van a dar mensajes, digámoslo así, muy claros. Monseñor Orozco se va a ir incluso a las campañas de los cristeros en la sierra, acompañándolos. A José María del Río es el primero que van a expulsar de los obispos. Y entonces vamos a encontrar 3 posiciones. La de los que se manifiestan inconformes a la ley Calles, los que llaman a defender la fe, y los que son neutrales, digámoslo así, y los que se van a esconder. También hay que entenderlos a los que se esconden, porque veían la gravedad de que muriera la población católica. Antes de las armas, como ya mencioné, hubo un diálogo, hubo el famoso boicot comercial, boicot para acabar con el funcionamiento de lo que estaba pasando. Es decir, aquí hay que entender una cosa: la semilla de la Renubarum, la semilla de las dietas que se hicieron en el país, la semilla de un laico participante va a ser fundamental. Y va a ser tan fundamental que a veces olvidamos esta parte dentro del propio proceso. Ahora, estas diferencias, hay que decirlo, se dan por visiones para resolver el conflicto. Es decir, por un lado, vemos a algunos obispos que insisten en dialogar, a tener que ceder en algo, y otros que dicen no hay que hacerlo. Ahí hablo de 2 obispos para mí interesantes en biografía también. Uno, José María González Valencia, el arzobispo de Durango, que cuando estalla la guerra, él va directamente a hablar con el Papa y le informa lo que está sucediendo, porque resulta que el Papa no tenía la película completa, y esto en los propios documentos del propio Vaticano. Entonces, González Valencia va a ser importante porque él va a decirle cómo está en realidad la situación, y va a ser de los que de forma sigilosa va a apoyar el movimiento. Por eso en el estado de Durango va a haber mártires cristeros, porque es otro punto. Hay que recordar que la guerra cristera llegó a tener presencia en 19 estados de la República Mexicana. Nos enfocamos mucho en el occidente porque fue la parte fundamental, pero ahí se vivió algo importante. Ahora, también está otro obispo que vale la pena hacer referencia, al primer obispo de Huejutla, a Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate, un obispo también. Él fue de los pocos que abiertamente hablaron a luchar con las armas.
y va a ser también expulsado, e incluso su expulsión de él va a poder regresar a México hasta la década de los 50. Monseñor Manríquez y Zárate va a hacer un documento muy interesante ya en el exilio en San Antonio, Texas, que se llama Mensaje al Mundo Civilizado. Es del 12 de julio del 27, y en esta él habla de la persecución religiosa y menciona, entre otras cosas, dice al mundo civilizado porque le escribe al mundo y dice: en México su religión ha sido proscrita, sus sacerdotes han sido expulsados del seno de su patria o vilmente asesinados por la insaciable clerofobia de los nuevos Nerones. Sus templos han sido profanados, violadas sus vírgenes y prostituidos sus jóvenes. Nuestras riquezas han sido dilapidadas por los modernos sepulones, a quienes no le bastan sus pingues rentas para hartarse de placeres en bacanales y orgías. Nuestro crédito es nulo, nuestra industria está muerta, la agricultura ya no nos da el sustento necesario y por todos los campos de la patria se agita gigantesco y terrible el espectro del hambre. De no cambiar súbitamente el curso de los acontecimientos, México será sustraído por completo de la civilización occidental y girará en torno de la barbarie comunista. Esto es, perderá la fe de sus padres, que es el más rico tesoro que ahora poseemos, y retrogradará a las tinieblas del viejo paganismo. Eso fue en el 27 y está vigente. Lo escribió Monseñor Manríquez y Zárate en el exilio. Y así podríamos hablar. Ahora, es importante que para el tema cristero, y con todo, no voy a detallar los momentos y acontecimientos, porque es algo que ya se ha platicado mucho, y algo que aquí hay una gran bibliografía aquí presente. Pero sí hay que entender el papel que van a jugar algunos actores externos para tratar de resolver la paz. Primero, el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano va a jugar un papel importante. Los caballeros de Colón en Estados Unidos presionan al gobierno norteamericano para que se hagan los arreglos de la paz. Y el gobierno norteamericano va a empezar a presionar de manera cada vez más fuerte el que haya, incluso les dice, si ustedes logran la libertad religiosa, vamos a ayudar económicamente a México. Otro punto importante, la presión de los grupos protestantes de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque resulta que estaban siendo afectados también por la nueva ley, por la ley Calles. Y entonces hicieron presión porque estaban los grupos evangélicos empezando sus procesos de expansión en México. Otros también va a ser el Vaticano, con funcionarios del gobierno mexicanos con los que van a tratar de negociar. El padre Miguel Olimón tiene una colección de 5 libros de los archivos del episcopado norteamericano en los que habla precisamente de cuál es la comunicación que se tiene y cómo incluso el gobierno mexicano negocia al final en gran parte la presión de los arreglos por esa parte. También va a haber gestiones de diplomáticos de distintas partes del mundo. Hay cartas, telegramas de presión de mandatarios de todo el mundo presionando a Calles sobre cómo es posible que persiga a sus propios habitantes por la profesión de su fe. Y hay cálculos que hablan de cuántos murieron. El gobierno dice que murieron 20,000 personas. Hay datos que demuestran que pudieron haber sido entre 200,000 y 1,000,000. No lo sabemos, siempre habrá mucha duda. Pero lo que sí es importante señalar es que se derramó la sangre de forma terrible, y más entre propios mexicanos. También vale la pena mencionar la visión de los otros obispos, los obispos moderados, los que querían el diálogo. Don Pascual Díaz y Barreto, que fue obispo de Tabasco y después, posteriormente, arzobispo de México, que fue representante del episcopado, y después incluso el Vaticano lo va a nombrar su representante en México. Él, junto con el obispo Ruiz y Flores, van a llegar a los arreglos del 29. Hay que entender que don Pascual Díaz y Barreto proviene de la persecución de Tomás Garrido Canaval en Tabasco. Él fue testigo de cómo se destruyeron templos, cómo también se expulsaron sacerdotes e incluso se persiguió a la gente, al católico común y corriente. Cómo obligaban, por ejemplo, en las escuelas a que los niños destruyeran Cristos, o cómo escupir imágenes religiosas, etcétera. Don Pascual Díaz Barreto se hizo moderado por la necesidad de poder convivir.
También hay que entender esa postura. Y la de Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, preocupado porque en Michoacán había una fuerte presencia católica que podría derramarse mucha sangre. Hay que entenderlos a ellos en esas negociaciones. Ahora, es importante mencionar el papel en la guerra cristera del pueblo de Dios, es decir, del laico y de los que van participando de forma importante. Ya hablamos de la Liga Nacional, el papel que va a tener como un operador en el momento antes de la guerra cristera y durante la guerra cristera. Son laicos organizados. Luego, el papel de Anacleto González Flores, que no voy a tomar ese tema porque sé que Paco me imagino que va a hablar del tema, por eso no quise mencionar mucho sobre este gran, nuestro beato de los laicos. También muchos soldados campesinos, cristeros, que son a veces los olvidados del proceso, y que hay que decir que muchos de ellos se lanzaron por voluntad propia, porque no les cabía en la mente que no podían profesar su fe. También hay que decir el papel que tuvo la ACJM y otros movimientos más de tipo pastoral, que jugaron un papel importante. Uno muy significativo, las Brigadas Santa Juana de Arco. Cosa interesante, en la Revolución Mexicana, la mujer, las Adelitas, eran compañeras de viaje de los revolucionarios. Las integrantes de las Brigadas Santa Juana de Arco fueron activistas, fueron guerreras, mujeres valientes que ayudaban a organizar y a traspasar durante la guerra. Es más, podríamos decir que es uno de los momentos en los que más ha participado la mujer dentro de la propia Iglesia en México. Las brigadas fueron fundamentales, cada vez van saliendo archivos al respecto. Y ya mencioné el caso de la U, el caso de la base, de todos estos grupos secretos. Y también, para ir concluyendo, pues obviamente el tema de los arreglos del 29, que son esos arreglos que van a hacer los obispos, que hay que decirlo así, no se veía el fin del conflicto. El conflicto parecía no tener fin. Hay quienes afirman que los cristeros iban ganando. Si uno revisa la correspondencia de calles de esa época, ellos dicen ya ganamos. Lo que queda claro es que no había un fin del conflicto y había una urgencia por construir la paz. Aquí es lo que hay que entender una parte importante, el papel que va a tener el Vaticano ante los informes y ante, también hay que decirlo, en ese momento al Papa no le está yendo bien. El Papa ha tenido que firmar el Tratado de Letán cediendo situaciones de poder que tenía en Europa, y el Papa se ve entonces obligado a tener que ceder la paz en muchos lados. Y yo creo que el punto neurálgico de los arreglos, que no se consultó a los cristeros, no se consultó a las bases que estaban peleando, y fue una decisión popular. Esas son de las cosas que más dolieron, porque hace rato que hacían las preguntas, efectivamente la amnistía que se va a dar, va a ser una amnistía que va a ser para ubicar dónde estaban y ejecutarlos. Sí hubo de los arreglos, por ejemplo, la prohibición que va a mandar el Papa Pío XI de los grupos secretos católicos, y va a prohibir, por ejemplo, el que se siga participando en la política. Son parte de las consecuencias. Y hay que decir que lo más terrible de los arreglos del 29 es que fue un acuerdo de palabra. No se escribieron, no hay firma, nadie firmó los acuerdos. Fue una simulación. Los arreglos no fueron firmados. Los arreglos del 29 fueron palabras, porque en la negociación estaba el que se iba a cambiar la ley. La ley no se cambió ni una coma, ni un punto. Esa fue la principal traición del gobierno en los arreglos. Y cuando se les pregunta a los obispos si firmaron algo, como no tenía personalidad jurídica la Iglesia, no se firmó nada. Por eso en los acuerdos no hay nada escrito. Y vamos a encontrar la gran pregunta: ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final de este conflicto en esta primera etapa? Porque después van a haber otras etapas. La Segunda Guerra Cristera en la década de los 30, la promulgación de la educación socialista, además, que ya no voy a, por cuestión de tiempo, a hablar.
pero sí quedó la sensación de que hubo un engaño, una sensación de engaño, pero también les voy a decir una cosa, fue un acontecimiento que fortaleció la fe del pueblo de México. Semilla de nuevos cristianos, el martirio. Esa es una de las principales consecuencias de la guerra cristiana. Segundo, la religiosidad del pueblo de México superó las expectativas del gobierno y de la jerarquía. Nadie se esperaba que el pueblo fuera mucho más valiente y que saliera a defender su fe de esa forma. Sí hubo sacerdotes y motivaciones de algunos para que salieran, pero fue la gente, en su mayoría, la que rompió el esquema. Y eso no se lo esperaba. Y hay que decir que fue hasta la reforma del 91-92 cuando se reconoció a la Iglesia en México. ¿Cuántos años pasaron para que se reformara el artículo 130? Y todavía les digo peor, hasta apenas en este siglo XXI, en 2011, en noviembre del 2011, se otorgó la libertad religiosa en México, hasta 2011, para que nos demos una idea de lo atrasado que está este tema en nuestro sentir. E incluso, les voy a decir lo más terrible, esta parte de la libertad religiosa, por ejemplo, en México, hace 2 años, la Suprema Corte de Justicia eliminó la objeción de conciencia en la Ley General de Salud. Solamente 7 países del mundo no tienen objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? El que un médico, por ejemplo, por cuestión de creencia, no practique un aborto. Eso es a lo que se refiere la objeción de conciencia. En México, la objeción de conciencia duró 3 años. Para que nos demos una idea, duró del 2016 al 2019. E incluso les voy a decir una cosa, hoy en día siguen los ataques a la fe. No se acabó esto. Solamente que ahora es una nueva forma. La nueva forma de atacar a la iglesia es por medio de la educación y la cultura. Donde normalicemos lo que sabemos que no es normal. Donde vemos que un señor que se dice señora gana un concurso de popularidad en un reality show y donde es recibida con bombo y platillos por el gobernador de Guanajuato. Donde vemos a un señor que se cree señora, que es diputado, subir a tribuna disfrazado de obispo y promover una ley que va supuestamente en contra de la discriminación que se hace en la iglesia. Y no solamente eso, nuestro buen amigo, el líder del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, hizo un video señalando que cómo era posible que se burlara en la tribuna de nuestra fe católica. Consecuencia, hoy en día no solamente tuvo que pagar una multa, sino está inhabilitado para ocupar cualquier cargo público los siguientes 20 años. Y lo mandaron a tomar cursos y le dicen, vuelves a hablar en contra de alguien que es señor y tú dices que es señor, pero esa persona dice que es señora y vas a tener una pena mayor. O el caso del otro diputado transexual, Clemente García, el cual explícitamente en sus redes sociales ha subido pornografía con menores de edad, en el que ha fumado marihuana fuera del Palacio Legislativo, en donde el diputado Gabriel Cuadri, por decirle señor, lo obligaron ahí a darse un beso con ella, la propia prensa. Esos son los nuevos ataques a nuestra fe. No acabó la guerra cristiana en ese sentido. Sigue el odio a los que profesamos la fe. Solamente que ahora no vamos por las armas. Solamente que ahora, por desgracia, una de las terribles consecuencias es que preferimos quedarnos de brazos cruzados para evitar otra guerra. Pero hoy en día tenemos que hacer una guerra cultural, una guerra en la que se promocionen los valores, en la que se promocione a la familia, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y no solamente ahí, sino en defender
al muchacho que está en la cárcel de forma injusta, al que cae en las adicciones, al anciano que es maltratado, al niño que es abandonado, es decir, en todo el proceso de la vida. Ahí tenemos que estar como los nuevos cristeros del siglo XXI. Ahí donde tenemos que estar presentes con la congruencia y el ejemplo. Ahí donde tenemos que dar la verdadera lucha. Es la lucha de estos tiempos en donde se utiliza más que el arma física, el arma del corazón y de la inteligencia. Gracias.